En una primera instancia, debemos entender los distintos tipos de Estado que hemos observado hasta el momento, donde encontraremos tanto al Estado regulador como al Estado positivo. El primero, como su nombre lo indica, asegura la regulación iniciada a finales del siglo pasado como una forma predominante de gobernanza del mercado en las Américas Latinas. Esto quiere decir que su objetivo se basa en la creación de normas, reglas y estándares para modular la conducta de individuos y firmas desde una visión predominantemente mercantil, en la fase actual del capitalismo globalizado, definido por la liberación de las economías, la privatización de las empresas públicas y la aparición de regímenes jurídicos transnacionales. Lo anteriormente dicho nos recalca que el Estado regulador no provee bienes y servicios estratégicos para el interés del público, es decir, un Estado positivo, de manera directa, sino que estos bienes y servicios se encuentran en manos privadas y están sujetos al control y las normas expedidas por reglas del juego previamente aclaradas y detalladas. Es decir, el Estado es un agente más dentro del sistema económico y, en consecuencia, influye por medio de diferentes mecanismos en el comportamiento de otros agentes que interactúan en diversos sectores estatales. Por otro lado, en el estado positivo, existe una prestación directa de servicios primarios a los ciudadanos, donde el Estado se encarga de administrar servicios para sus nacionales. Teniendo en cuenta la definición de Estado regulador y la misión del Ministerio de Justicia que contempla formular la política pública que asegure el acceso a la justicia y lidere la reducción del problema de las drogas y del delito, para que, en el marco del Estado Social de Derecho, pueda una justicia pronta, eficiente y cercana al ciudadano. Teniendo en cuenta lo anterior, una manifestación clara del Estado regulador en la justicia serían los servicios de LegalTech. LegalTech se refiere a la aplicación de la tecnología en la comercialización y prestación de servicios legales, garantizando una amplia gama de soluciones a los diferentes problemas que atraviesa el derecho. Estos servicios se especializan desde software o servicios online que reducen o eliminan la necesidad de consultar con un abogado, hasta software o servicios que aceleran la tarea de los abogados, reduciendo el trabajo y simplificando la forma de contactar entre abogado y cliente. Esto quiere decir que ayuda y optimiza la prestación del derecho tanto por la parte de los ciudadanos que acuden a la justicia o a sus servicios para la solución de sus problemas, como la de los abogados y operadores jurídicos que necesitan de eficacia y experticia en la solución de sus casos concretos. Ahora bien, nada de esto tendría sentido si estas empresas no tuvieran ningún tipo de control en sus servicios. Es así que hay que tener dos cosas en cuenta. La primera es tener en cuenta que como la tarea de los abogados no desaparece, su regulación y vigilancia se sigue dando por el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, ya que todas estas empresas no necesariamente tienen que tener un abogado en el medio, siendo su única función la prestación del servicio tecnológico, estas estarían reguladas y controladas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La manifestación del Estado positivo en el Ministerio de Justicia y de Derecho en Colombia se da en el marco del Estado de Bienestar y la intención del Estado de brindar la prestación directa de servicios de este ámbito, evidenciada en tres situaciones. Primero, entidades públicas que administran directamente la justicia y aplican derecho, como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Segundo, el Estado también se ha encargado de garantizar directamente el artículo 29 de la Constitución Política sobre el debido proceso en situaciones como auspiciar el derecho a la defensa por medio de abogados de oficio. Tercero, la intención de disuadir y reintegrar a los presos por medio de instituciones penitenciarias. Estas tres situaciones evidencian el estado positivo en el Ministerio de Justicia y Derecho en Colombia, reflejada en la intención del Estado en brindar directamente la correcta administración de justicia. La premisa, respecto a las herramientas que evidencian el compromiso creíble en el sector justicia o en el Ministerio de Justicia, nos gustaría hacer una claridad conceptual un poco pequeña sobre cómo entendemos nosotros el Ministerio de Justicia y su accionar desde dos dimensiones. La primera dimensión sería entenderlo como únicamente Ministerio de Justicia encargado de la práctica jurídica, específicamente relacionándolo con litigios civiles, penales y de este estilo, y en otra dimensión que sería más como el componente social y las incidencias que tiene tanto económica, cultural y socialmente la acción del Ministerio de Justicia, incluso en sinergia con otros ministerios.
Y entonces, para hablar desde esta primera dimensión del Ministerio de Justicia, entendido como solo en la práctica jurídica, hay que hablar de hitos como la Constitución del 91, que trae a colación la discusión de la Corte Constitucional y el bloque de constitucionalidad, que implica una descentralización de la justicia que, en términos de innovación, es muy importante porque saca el monopolio de la justicia de tribunales altos e incluso de personas específicas que tenían el poder en ese sentido. Y por otro lado está incluso la discusión de cómo la justicia se puede impartir no necesariamente desde órganos meramente institucionales, aquí hablando un poco de este tercer punto de herramientas del compromiso creíble como la delegación, en términos de arbitramiento, ¿sí? De arbitramiento tanto nacional como internacional. Se rigen por ciertas normas muy específicas, pero funcionan de la misma manera. Y retomando la discusión un poco que trajo consigo el bloque de constitucionalidad, la convención que suscribió Colombia, la Convención de Nueva York, en 1958, hace vinculantes este tipo, o sea, no necesariamente vinculantes, tiene ciertas excepciones, pero en principio se entienden como vinculantes las decisiones de estamentos de arbitramiento internacional, por ejemplo, como el que posee la Cámara de Comercio en Bogotá, que se rige y eso es muy importante, que se rige por normas de derecho mercantil internacional, específicamente por las de la ONU y por las reglas de reglamento interno de la Cámara de Comercio. Entonces no necesariamente el monopolio de la justicia se encuentra en órganos institucionales, sino que también está abierto a otro tipo de intervenciones. Incluso se permite la solución de problemáticas nacionales y entre particulares desde el arbitramiento, con ciertas especificaciones que permite la ley, pero en principio no lo sujeta únicamente a la resolución desde estamentos judiciales e institucionales. En este segundo punto mencionaremos algunas de las herramientas que cuenta el Ministerio de Justicia bajo la comprensión de este como un ministerio que debe ser integrador, que debe integrar muchos de los aspectos de la administración pública, pues la justicia debe ser comprendida muy integralmente para llevar a cabo las intenciones de una buena realización en sus políticas públicas. El mismo sistema colombiano comprende esta necesidad y ha abierto y permite esta forma de pensarse el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, el hecho de que pueda dinamizar sus funciones con el Ministerio Público. Así, por ejemplo, con la Procuraduría, permite promover el buen funcionamiento de las prestaciones de los servicios públicos y el buen funcionamiento de los servidores públicos. En desarrollo, digamos, con esta dinamización que tiene el Ministerio de Justicia con el Ministerio Público, también se puede encontrar cómo coordinan actividades, coordinan labores el Ministerio de Justicia con la Defensoría del Pueblo, permitiéndose garantizar la seguridad en los territorios, así también permitiendo el desarrollo de las actividades productivas en dichas regiones, generando cierta seguridad y llevando a cabo los intereses de estos dos, que es preservar la justicia a partir de estas políticas públicas. El Ministerio de Justicia, dentro de una de sus herramientas que tiene para cumplir y llevar a cabo sus intenciones en la política pública, puede salvaguardar el buen ejercicio de la profesión del abogado, y bajo esta consideración se ha permitido que crear propuestas y promover propuestas legislativas y administrativas para crear garantías en la capacidad de los abogados en el desempeño a sus servicios a la sociedad. También, asimismo, otra herramienta de muchas que hay, el ministerio se preocupa por optimizar los procesos de resocialización de los presos, procurando un resultado satisfactorio en los objetivos de la justicia y salvaguardando así el orden público. Estas son algunas de las herramientas con las que cuenta el Ministerio de Justicia. Sin embargo, habría que hablar de muchas más para el entendimiento del Ministerio de Justicia como un ente integrador de todas estas herramientas. Muchas gracias.